El origen del conocimiento tiene conceptos como lo son el idealismo. Este es una representación del intento de suprimir el dualismo del problema del conocimiento y estatuir un monismo epistemológico. También se encuentra el idealismo inconsciente, que hace objetos independientes del pensamiento, ya que estos deben de ser así, ya que si no, no tendrían una complementación inconcebible. Existe también la evidencia, que esta solo es la forma en la que lo lógico se hace sentir en nuestra conciencia. Dentro de ese tema se encuentran autores como San Agustín, que habla de una visión del intangible en la verdad inmutable, como Platino, que conoce una gran superficie de la visión divina y experiencias religiosas con el contacto hacia Dios, como lo es también Kant, que hace un conocimiento discursivo relacionado con solo la experiencia, la elaboración conceptual del material empírico. Algunas de sus ideas principales es que el idealismo representa el intento de suprimir el dualismo del sujeto y el objeto en el problema del conocimiento de un monismo epistemológico. El aspecto psicológico y el ontológico del fenómeno del conocimiento son acometidos. Dentro de todo conocimiento científico poseen validez universal, esta con el conocimiento universal válido. Sus conceptos idealistas de la verdad pueden caracterizarse en el terreno del idealismo, pues solo hay objetos extras como conscientes, reales y las normas del pensamiento. Como primer tema tenemos la posibilidad del conocimiento. En él existen distintos conceptos. El primero, que es el dogmatismo, donde nos dice que no existe el problema del conocimiento, pues confían en la razón humana y en sus capacidades. El segundo, que es el escepticismo, donde el sujeto no aprende del objeto, pues no tenemos la certeza de que nuestros juicios concuerden con la realidad. Dentro de este está el escepticismo mitigado, donde niega la certeza y se acepta la realidad. Después tenemos al subjetivismo y el relativismo. Hay una verdad, pero esta tiene una validez limitada. En este está el individual y el general. Y en el relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano, pues las diferentes maneras de interpretar el mundo son válidas. Después sigue el pragmatismo, donde él dice que el conocimiento humano tiene sentido en el campo práctico, no son suficientes los conocimientos teóricos. Y el último, que es el criticismo, donde asumir una actitud crítica y reflexiva entre las afirmaciones de la razón humana y el conocimiento se da a través de la crítica, el cuestionamiento y la investigación. Así también existen diferentes ideas. Para Kant, el dogmatismo es la posición que cultiva la metafísica sin examinar. No hay crítica de su propio poder ni fundamentos. Para Pirrón, que es el fundador del escepticismo, necesitan comprobar a través de la experiencia la autenticidad del testimonio recibido. En el relativismo, cada uno tiene su verdad, y en el pragmatismo se basan en todo aquello que es eficaz en resultados. El criticismo busca la forma de crear un conocimiento real. La crítica es tomada como un estudio. Son rigurosas sus investigaciones para afirmar los conocimientos. Entre algunos de los autores que encontramos está Pierron de Elis, fundador del escepticismo. Según él, no se llega a un contacto del sujeto con el objeto, sino a una conciencia cognoscente por la cual el sujeto aprende a través de su objeto. Como no hay conocimiento ni juicio verdadero, Pierron de Elis nombra a este conocimiento abstracción del juicio. Otro de los autores es Auguste Comte, a quien debemos el positivismo, uno de los grandes autores quienes hicieron la especulación metafísica del mismo. Otro de los autores es Herbert Spencer, a quien le debemos el agnosticismo, en la cual debemos dudar absolutamente de todo para encontrar el verdadero conocimiento. Un dato curioso de él es que gracias a él se fundó el relativismo. Otro de los autores es George Simmel, quien defiende a capa y espada el pragmatismo, filosofía según la cual
Las sensaciones y las verdades son representadas a través de los motivos de la acción adecuada y vital del ser humano. Y Nietzsche y Baheimher conservan el concepto de la verdad en el sentido de la concordancia entre el pensamiento y el ser humano. A continuación, el origen del conocimiento. Los conceptos importantes está el racionalismo, donde explica que la razón es la fuente principal del conocimiento humano. El conocimiento es válido si se tiene la lógica. Empirismo. Afirma que la única fuente de conocimiento humano es la experiencia. El intelectualismo. Sostiene con el racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios. A priorismo. También considera la experiencia y el pensamiento como fuente del conocimiento. Y, por último, la crítica y posición propia. Se tiene que preparar rigurosamente el problema psicológico y el problema lógico, tomando en cuenta elementos de la conciencia intuitivos y sensibles. Las ideas principales del origen del conocimiento son que el realismo natural está influido por reflexiones críticas sobre el conocimiento. El realismo crítico apela a razones físicas, psicológicas y físicas. El racionalismo considera el pensamiento como fuente y base del conocimiento. El empirismo se considera la experiencia. En el intelectualismo es de opinión. El intelectualismo sostiene con el racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, y no solo sobre los objetos ideales. Algunos autores que hicieron una gran aportación son Platón, que fue el primero que determinó y defendió el objetivismo, en el sentido que se describe. Su teoría de las ideas es la primera formulación clásica de la idea fundamental del objetivismo. Groberti, filósofo italiano que renovó la idea en el siglo XIX. Conocemos las cosas contemplando inmediatamente lo absoluto, en su actividad creadora. Gioberti llama a su sistema antologismo, porque parte del ser real. Manuel Kant, filósofo alemán fundador del apriorismo, declaró que el conocimiento procede de la experiencia y el proceso del pensamiento. Las líneas de unión están los temas del apriorismo, el empirismo, el racionalismo y el dogmatismo, que en esos temas se encuentran en una relación muy estrecha, ya que todos esos temas hablan de que el conocimiento puede ser por diferentes situaciones en que se dé, pero siempre y cuando se pueda comprobar. La esencia del conocimiento. En la esencia del conocimiento tenemos algunos conceptos importantes, que es objetivismo, subjetivismo, realismo, idealismo metafísico, idealismo epistemológico. El objetivismo es el centro de gravedad, es el que decide la relación entre dos miembros y el objeto determina al sujeto. El subjetivismo. Por el contrario al objetivismo, trata de fundar un conocimiento humano en el sujeto. Realismo. Es aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales, independientemente de la conciencia. Idealismo metafísico. Es la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales y potencias ideales. Y por último, idealismo epistemológico. Define que las teorías científicas proporcionan conocimiento, describen la estructura de la realidad. Algunas ideas principales son: el conocimiento representa la relación entre el sujeto y el objeto. No se admite que todos los objetos poseen idea. Un ser ideal mental con idea de conocimiento es importante. Uno de los autores representativos fueron Demócrito, creador de la teoría atomista, donde según él solo hay átomos con propiedades cuantitativas, es decir, que todo lo cuantitativo debe considerarse adicción de nuestros sentidos. Y por último, tenemos el realismo crítico. Se trata cómo se ve y asegura la realidad por un camino racional. La epistemología de la comunicación es el estudio crítico y reflexivo
de los fundamentos, métodos y alcances del conocimiento comunicativo. Es decir, se pregunta por la naturaleza, el origen y la validez de lo que se sabe sobre la comunicación, así como por las formas de producir, transmitir y aplicar ese saber. La epistemología se relaciona con la epistemología de la ciencia. ¿Por qué? Esto se debe a que busca establecer si la comunicación puede ser considerada como una ciencia o una disciplina autónoma, con sus propios objetos, conceptos, teorías y paradigmas. Por otro lado, también se interesa por aspectos de carácter político, ético, estéticos también, retóricos y poéticos de la comunicación, asociados con la libertad de las personas y de los profesionales. La epistemología de la comunicación ha sido abordada desde diferentes perspectivas y enfoques, tanto por autores que se dedican a los estudios de comunicación, como por aquellos que provienen de otras disciplinas, como la sociología, psicología, antropología y por lo tanto, filosofía. Algunos de los temas que se han debatido son la cientificidad de la comunicación, también está la comunicación como objeto o como proceso, igualmente la comunicación como convergencia de las ciencias de la información, pero no podemos olvidar a la comunicación como campo o como sistema, por mencionar algunos. Por último, hablamos de la psicotecnología. Dentro de esta se encuentra la psicología clínica y la psiquiatría. Hablamos que la conducta normal ha sido una tierra de nadie o peor aún, propiedad pública. Los bioquímicos y los psicoanalistas no pueden ponerse de acuerdo acerca de la naturaleza. Las técnicas conductuales como el tratamiento del insomnio son muy diferentes de las bioquímicas. También dentro de esta encontramos la psicología educacional, que incluye problemas tan amplios como el de la adaptación de los estudiantes al sistema educativo y acoplamiento a la sociedad. También, la educación tiene la misión de transmitir información, en particular los beneficios de la civilización de una generación a otra. En esta cultura competitiva, la educación ayuda a los individuos a lograr sus objetivos. También encontramos la psicología industrial y de la organización, que esta nos lleva a una motivación del trabajador. Se trata de levantar la moral de los trabajadores y aumentar su involucración con la empresa. Comprende la selección de empleados para una organización. Dentro de este tema encontramos algunos conceptos que nos parecen relevantes, como el criterio estadístico, que se refiere a que la mayoría de la gente hace hoy en día una cultura y un grupo social. El criterio axiológico, que se refiere a la conducta que concuerda con los ideales de una cultura. El criterio clínico, que son personas normales con las que se sienten bien consigo mismo y con su grupo social. La psicología educacional estudia los procesos de cambio surgidos en la persona como fruto de su relación institucional. También encontramos la psicología industrial, que esta se enfoca en estudiar los factores conductuales que se rigen sobre las empresas o negocios. En esto nos parece un concepto importante, lo axiológico, que es todo lo que se refiere a un concepto de valor o valores en una sociedad. La cultura competitiva, que esta ayuda a los individuos a lograr características y habilidades para sobrevivir y triunfar. Y la cultura cooperativa, que ayuda a cooperar en la sociedad. Encontramos algunos autores, como lo son Albert Einstein, George Orwell, Aldous Huxley y Burrus Frederick Skinner. Encontramos que las ligas con el tema anterior son: por una ciencia, la psicología no sirve a ningún interés que no sea de la que busca el conocimiento por sí mismo. En este sentido, la ciencia básica es diferente a la ciencia aplicada, las tecnologías y la psicotecnología, que nos sirve como serie de valores para una afirmación implícita. En muchos casos, la gente no trabaja por dinero, sino por otras recompensas como la afiliación, el reconocimiento o la satisfacción personal. También nos referimos a que la intuición es un fenómeno en el cual relacionamos con este tema, porque ya que es imposible que ellos usen nuestro conocimiento como experiencia, y los empiristas consideren hasta cierto punto que a través de la intuición práctica y racional es como logramos percibir las cosas. También afirmamos que si diseñamos adecuadamente el medio social, obtendremos los resultados conductuales buscados, que es posible para que la gente sea feliz, cooperativa, productiva, eficiente y no agresiva. Gracias. El origen del conocimiento tiene conceptos como lo son el idealismo. Este es una representación del intento de suprimir el dualismo del problema del conocimiento y estatuir un monismo epistemológico.
También se encuentra el idealismo inconsciente, que hace objetos independientes del pensamiento, ya que estos deben de ser así, ya que si no, no tendrían una complementación inconcebible. Existe también la evidencia, que esta solo es la forma en la que lo lógico se hace sentir en nuestra conciencia. Dentro de ese tema se encuentran autores como San Agustín, que habla de una visión del intangible, la verdad inmutable, como Platino, que conoce una gran superficie de la visión divina y experiencias religiosas con el contacto hacia Dios, como lo es también Kant, que hace un conocimiento discursivo relacionado con solo la experiencia, la elaboración conceptual del material empírico. Algunas de sus ideas principales es que el idealismo representa el intento de suprimir el dualismo del sujeto y el objeto en el problema del conocimiento de un humanismo epistemológico. El aspecto psicológico y el ontológico del fenómeno del conocimiento son acometidos. Dentro de todo conocimiento científico poseen validez universal, esta con el conocimiento universal válido. Sus conceptos idealistas de la verdad pueden caracterizarse en el terreno del idealismo, pues solo hay objetos extras como conscientes, reales y las normas del pensamiento. Como primer tema tenemos la posibilidad del conocimiento. En él existen distintos conceptos. El primero, que es el dogmatismo, donde nos dice que no existe el problema del conocimiento, pues confían en la razón humana y en sus capacidades. El segundo, que es el escepticismo, donde el sujeto no aprende del objeto, pues no tenemos la certeza de que nuestros juicios concuerden con la realidad. Dentro de este está el escepticismo mitigado, donde niega la certeza y se acepta la realidad. Después tenemos al subjetivismo y el relativismo. Hay una verdad, pero esta tiene una validez limitada. En este está el individual y el general. Y en el relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano, pues las diferentes maneras de interpretar el mundo son válidas. Después sigue el pragmatismo, donde él dice que el conocimiento humano tiene sentido en el campo práctico, no son suficientes los conocimientos teóricos. Y el último, que es el criticismo, donde asumir una actitud crítica y reflexiva entre las afirmaciones de la razón humana y el conocimiento se da a través de la crítica, el cuestionamiento y la investigación. Así también existen diferentes ideas. Para Kant, el dogmatismo es la posición que cultiva la metafísica sin examinar. No hay crítica de su propio poder ni fundamentos. Para Pirrón, que es el fundador del escepticismo,